es sábado 12 de marzo del 2022, día de nuestra reunión de coordinación semanal en Jugo de Caigua. Estamos aquí, Hugo Ñopo, Natalia Sobrevilla desde Londres, Sharon González está entrando en este mismo instante y quien les habla, Gustavo Rodríguez. Seguramente se irán sumando más adelante, más jugueros de Caigua. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hugo? Bien. ¿Cómo vas? Semanita. Bien. Trabajando, organizando cosas. Estuve también unos días fuera. Me desconecté de Lima 2 días. Y bien, ahí haciendo cosas. Como siempre. Como siempre. Y Ahora, una semana bien agitada porque estoy con la tour internacional en el Reino Unido de Un Mundo para Julius. Hoy día tenemos nuestra premiere en Londres. Hemos tenido presentaciones en Canterbury, en la Universidad donde enseño, y en la Universidad de Leeds. Y ahí seguimos. Ha tenido muy buena recepción y hoy día tenemos una gala. Así que, bueno, no sé si gala, pero vamos a estar ahí con la gente celebrando Un Mundo para Julius. Estamos todos muy contentos con eso. Uy, ya nos contarás ahorita cómo ha sido la recepción, qué piensan los ingleses de esa Lima oligárquica, ya nos dirás ahorita. Sí, Sharon bien. González. Y otros latinoamericanos también, ¿no? Que eso, Sí. eso es bien interesante. Sharon, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sharon González, la voz que seda. Nerviosa porque también comienzan las clases pronto y vamos a estar en formato semipresencial, ¿no? Así que estos días son de entrenamiento sobre cómo funciona la semipresencialidad y la hibridez de las clases. Así que ahí vamos. ¿Alguien quiere comentar primero de qué va a escribir? Hugo Ñopo acaba de el Chancón primero. Es que justamente hace hilo con lo que acaba de decir Sharon. Es que ya comienzan las clases. Los colegios privados ya comenzaron, de primaria y secundaria. Los colegios públicos están por comenzar. Entonces, he invitado a José Carlos Vera, que fue el director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, y ha sido muy vocal en los últimos meses, en el último año, acerca de la necesidad de la vuelta a las aulas, y él es muy conocedor de cuáles deberían ser los procedimientos, protocolos para que esto suceda bien. Él ahorita está en su maestría en el Reino Unido, justamente. Y estábamos conversando la semana pasada y ¡pling!, surgió la idea, oye, tú deberías escribir esta columna sobre la vuelta a las aulas en las escuelas públicas, y qué hay que hacer, qué retos tenemos, dónde deben estar los radares. Entonces, estamos en eso. Debería enviarme la columna mañana o pasado, y saldría publicada entonces el miércoles. Sabes que justo el viernes, seguramente tú ya lo has escuchado, ayer salió el último episodio de El Hilo, este podcast, ¿no? Que justamente tiene como tema el regreso, cómo ha impactado la pandemia a la educación en América Latina, pero específicamente, o sea, el 90% del programa se lo dedican a Perú, con testimonios del Perú, incluso entrevistan a Jaime Saavedra, quien fuera ministro de Educación aquí. Y claro, es espeluznante saber cómo hay una generación. O sea, los chicos que han tenido entre 5 y 7 años y que debían aprender a leer, o sea, es una generación que la va a tener muy complicada, ¿no? Y con testimonios, ¿no? De que niños que dan cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo fue vivir esto? Mira, yo pensaba que, claro, los adolescentes por un lado la iban a pasar peor porque es la edad de abrirse, ¿no? De intercambiar despertares, ¿no? Pero, caray, no me había puesto a pensar en los niños más chiquitos, ¿no? Que a los 5 años, a los 6 años eres una esponja que absorbe todo, y cuando se te pasa ese periodo de oportunidad y no estás suficientemente estimulado, uy, no sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Sí, es que no pensamos tanto en eso, pero es que la gimnasia mental es algo que requiere mucho estar en forma. O sea, cuando alguien deja de leer o deja de hacer matemáticas durante 24 meses,
27 meses, que va a ser lo que suceda cuando tocan las aulas, se pierde mucho el ritmo, se pierde mucho la capacidad de concentración, los retrocesos van a ser enormes, van a ser gigantescos. Wow. Y esto viene también al margen este de la desigualdad, ¿no? Porque, claro, entonces ahora todos los chicos se han quedado en sus casas. Y estas esponjas a las que te referías, ahora habrán capturado información y conocimiento y todo, cada quien de sus padres y de las personas en sus casas. Pero eso es bien heterogéneo, eso es bien diverso. Entonces lo que va a suceder también es que la desigualdad de aprendizajes va a ser gigantesca. Exactamente. O sea, va a ser nuevamente, la brecha se va a alargar. Se va a ampliar, sí. En fin, bueno, no hay forma de verle un lado positivo a esto, ¿no? Yo siempre tiendo a pensar que siempre hay algo positivo escondido cuando hay una mala noticia. Siempre hay algo que no sabemos y no estamos viendo, ¿no? No sé si habrá eso. ¿Hay forma de preguntarle a él, a José Carlos? Sí. A ver, pero ¿qué esperanza puede haber, no? O sea, al menos el episodio del hilo de ayer cerró positivamente, pero claro, debe ser un grano de arena en la playa, ¿no? Con el testimonio de una niña en Huancabamba, o sea, en la sierra de Piura, que no tenía internet, no tenía acceso a luz ni siquiera, pero sí, a través de la radio, transistores, creo que aprendió, pero era tan aplicada, tan brillante, que al final terminó trabajando y consiguiéndose una laptop y yendo al pueblo y no sé qué, pero terminó pasando, y es más, terminó por ser admitida en un colegio emblemático. O sea, de verdad, la niña es una genio. Lo que sucede, Gustavo, y eso lo he visto mucho en la universidad, es que los alumnos que son excelentes van a seguir siendo excelentes. Es decir, la excelencia en algunas maneras, en esos momentos en que te ponen a prueba y que las dificultades están ahí, es el momento en quienes son excelentes y tienen todas estas capacidades personales o que tienen mucho apoyo familiar, lo que sea, realmente destacan y se van muy por encima de los demás. No solamente porque tengan necesariamente el apoyo de sus familias o lo que fuera, pero realmente destacan. Tienen las Y herramientas. los malos, los que son muy malos, son, de alguna manera siguen siendo muy malos, pero quienes más sufren son el pelotón, son la gente que está en el medio, que necesita estar presente en las clases para absorber de los excelentes, y eso es lo que se pierde, y eso es realmente muy, muy triste. Sí, pues la media es la que va a sufrir. Sí, de hecho, definitivamente. Esa media, donde además, a ver, permítanme esta analogía, ¿no? No sé qué tan bien salga, pero esa media, ese pelotón del medio, antes era un grupo compacto, más o menos compacto, y entonces, siendo un grupo compacto, el profesor podría dirigirse a ese grupo del medio y más o menos tener cierto éxito, dependiendo del profesor más o menos, ¿no? Pero ahora ese pelotón del medio ya no es un grupo compacto, va a ser un grupo bien poroso, bien disperso, heterogéneo. Entonces va a ser mucho más retador para el profesor dar en el target. Claro, es una incógnita saber cuánto ha avanzado cada quien. Es más, es imposible medir en qué estamos ahorita. O sea, la última medición fue en 2019, me imagino. O sea, cómo estábamos, cómo habíamos avanzado. Ahorita hay un vacío, ¿no? Aquí en el Perú al menos, ¿no? Otros países sí deben haber medido. No sé, pero acá que yo sepa, no. Sí. Bueno. Sí. En fin. Gracias, Hugo. ¿Alguien más? A ver, yo les cuento, si no. El otro día, aquí sí voy a necesitar su ayuda para que me den datos, si ustedes tienen mejor memoria sobre historias sobre noticias recientes. Hace varios años, me topé con una campaña antiminera, digamos, o antiminería en Piura, justamente, ya que hablé de Huancabamba hace un ratito, en Tambo Grande, ¿no? Que decía, sin limón no hay ceviche. Y finalmente, tiempo después me enteré de que esa campaña que iba en contra de la minería en zona agrícola, la hizo quien después sería mi socio en Toronja, hablando de cítricos, Sandro Venturo. Sandro, siendo sociólogo, era muy creativo y es muy perspicaz como comunicador, y en esa campaña yo identifiqué que él había encontrado ese camino, ¿no? El camino natural, que es de algo que no entiendes,
tradúcelo a algo que entiendas en tu cotidianidad y ahí sí, cuando te toque en lo personal, vas a prestar atención, ¿no? O sea, oye, si la minería implica que me quede sin ceviche, pues que se vaya al carajo la minera, ¿no? Digamos que ese es traduciéndolo así. Y claro, en las últimas semanas me he ido dando cuenta, o las noticias nos vienen diciendo de que Occidente está sancionando a Rusia, ¿no? Y me parece, y ustedes me van a ayudar a saberlo mejor, que varias de estas sanciones tienen que ver con la vida cotidiana de los rusos, ¿no? O sea, mientras tú haces tu vida y tu país está en guerra con un país a 1000 kilómetros, tu vida en teoría no cambia, pero si, no sé, si ya no puedes acceder a Netflix, si ya no puedes hacer esa transferencia, si cerraron el Starbucks a donde ibas todos los días, empiezas a darte cuenta de que la guerra te afecta ya, te incomoda y hace que finalmente, pues, el liderazgo de quien te llevó a la guerra se vea mellado, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso me interesa eso, de cómo la cotidianidad hace que uno finalmente se oponga a ciertas ideas, o compre, entre comillas, ciertas ideas. No sé qué les parece y si me pueden... Yo hablé de Netflix, de Starbucks, porque me pareció entender que iba por ahí, pero no sé si me pueden desasnar. Sí, Sí. Sí, Sí, Hugo, tú primero. ya, chiquitito. Y el otro canal es afectar la cotidianidad de los ricos, de los poderosos de la élite. claro, esa es la otra, sí. Y entonces ahí ha funcionado el bloqueo de los códigos SWIFT a las transferencias internacionales. Entonces están aislados financieramente y quienes sufren Los con esos. jerarcas, claro. Entonces ahí también hay algo importante. Y bueno, otra herramienta de consumo diario es, además de Netflix y lo que mencionabas, es Pornhub. Pornhub, ¿no? La página que también está cerrada. Pornhub también está cerrada. Ahí En sí me Rusia. mato. Ahí sí me mato. Ya. Si quieres una referencia histórica, Gustavo, las primeras campañas contra el tráfico de esclavos que comenzaron los cuáqueros en Gran Bretaña en el siglo XVIII se basaban en la protesta de los ciudadanos pidiéndosele que dejaran de consumir azúcar. Y una campaña muy gruesa y muy fuerte sobre cómo se producía el azúcar, los vínculos entre la producción azucarera y la esclavitud, la idea de que cada grano de azúcar contenía sangre y que dejando de consumir azúcar era una manera de poner presión a los productores de azúcar y por ende a los esclavistas. Y esta es una campaña que dio inicio a una de las organizaciones más antiguas de lucha por los derechos, que es Anti-Slavery International, que es además el origen desde donde nace Amnesty International. Entonces, esta idea de que los consumidores tienen algún papel, algún rol que jugar en todo esto, es algo que viene de muchísimo tiempo. Y bueno, por eso se hacen esas campañas de dejar de consumir X, Y cosa como una sanción, y algunas son más exitosas que otras, por supuesto. En ese caso es interesante porque la idea de fondo es también que los rusos sientan en su vida diaria las sanciones para que de esa manera se enfrenten a Putin, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la teoría de por qué se está haciendo todo eso, ¿no? De cómo se pea. Bajar la popularidad a... Así es, pero por supuesto esto es muy difícil porque estamos en un escenario donde la mayoría de la población rusa se enfrenta pues a una propaganda generalizada, donde su lectura de qué es lo que está sucediendo en Ucrania está totalmente pasada por lo que informan los medios rusos. Entonces, también podría ser hasta cierto punto contraproducente llevar a una respuesta nacionalista de nosotros no necesitamos Netflix, nosotros no queremos todas esas cosas, porque se está atacando a nuestro país, ¿no? Entonces ahí no sé qué tan exitosas puedan llegar a ser, ¿no? Hay una más a la que sí va a ser difícil que combatan con argumentos del tipo no necesitamos Netflix o Pornhub o Starbucks, y es la FIFA y el Mundial de Fútbol. Han sido kicked out, han sido expulsados del Mundial de Fútbol. No van a poder participar del Mundial de Qatar, siendo el país que organizó la Copa del Mundo anterior. Entonces, eso va a ser fuerte. Eso sí es sí, verdad. ahora por otro lado, en el tema deportivo, Hugo, la Federación Rusa ya tiene toda una serie de cosas porque ya en las Olimpiadas
eso por el tema de doping, pero ya en las Olimpiadas no podían competir como Federación Rusa, ¿no? Mm. O sea que ahí, quién sabe, no sé, no sé qué o sea, que hasta cierto punto temo que Putin todavía sea posible darle una vuelta a todo este argumento. Aún al fondo. De lo que se trata es justamente, es otro tipo de guerra, obviamente, lo que está dando, y es guerra por varios frentes, y este es uno de los frentes para desmoralizar, ¿no? A Rusia, a Putin, a su líder. Pero me pregunto, ¿no? Sí, pues la pregunta final es, ¿qué tanto va a ser efectiva o no? O Por en otro todo lado, si caso, sea efectiva o no sea efectiva, o sea, porque no sepas qué tan efectiva vaya a ser, no es un no motivo por el significa que cual no se dejar de deba hacer. hacer. O sea, no se debe dejar ¿Cómo? de hacer, porque de alguna Totalmente. manera la situación es tan desesperada que hay que hacer todo lo posible, porque la situación De es acuerdo, realmente trágica. de acuerdo, de acuerdo. Además, Sí, sí, Sharon. sí, además sienta precedentes, ¿no? O sea, las sanciones Ajá. económicas, claro, las sanciones económicas no solamente funcionan para el país que las recibe, sino que también puede tener un efecto disuasor Sí, para ujú. otros países que puedan pensar en hacer algo parecido. Y de hecho, está una teoría desde las relaciones internacionales que Paja. propone que cuando hay a más interdependencia entre los países, menos probable es que haya una guerra De acuerdo. entre ellos. Ahora, al hacer ese tipo de sanciones o ese tipo de medidas como las que has enumerado, pues se visibiliza justamente eso, de que los países no son independientes, de que no Ujú. pueden tomar decisiones eh, sin consecuencias Unilaterales. De económicas, acuerdo. claro, unilaterales. Sí, tiene que haber consecuencias Entonces, definitivamente. O sea, si ajá, no, la impunidad no puede quedar así. Justo ayer, hablando de eso, me ha hecho acordar que ayer teníamos un debate, más que discusión, con una amiga que siempre se ha movido en el mundo empresarial, que está horrorizada por el tema de Repsol. O sea, le parece un desastre. Y yo decía, no, yo no voy a echarle gasolina a Repsol, o sea, desde que ocurrió el derrame, ni lo pienso hacer nunca, ¿no? Es más, o sea, un par de veces me ocurrió que estoy ya casi sin gasolina y me arriesgué, digamos, buscando algún otro. Y ella me decía que ella siempre pensaba en los trabajadores, o sea que Repsol lo que va a hacer es recolocar a sus directivos, no les va a pasar nada, pero quienes con este tipo de boicot son los trabajadores de las estaciones de servicio, quienes finalmente son peones, que son los perdedores finalmente, como siempre, la gente más pobre es la que pierde. Pero yo le decía, pero no se puede, o sea, tiene que haber sanción. O sea, tiene que haber un precedente, por lo menos. Esto no puede pasar por agua tibia. O sea, ok, en el cortísimo plazo va a perder quien tenga que perder, pero cuenta el mediano, el largo plazo. O sea, ¿qué queda como enseñanza de esto? Esto no puede ser pasado así. Tiene que ver con lo que acaba de decir Sharon. O sea, no puede haber impunidad. Bueno, en fin, me fui por las ramas. Pero les agradezco mucho. Sí, sí, Nata. Sí, bueno, yo solamente para contarles lo que voy a hablar, lo que he escrito esta semana, que Gustavo ya lo está viendo y que ustedes ya lo van a haber leído cuando salga esto, que es sobre el discurso de asunción de mando de Boric y un poco de historia chilena y qué es lo que los peruanos podemos quizás tomar como inspiración de todo ese proceso que a mí me resulta muy emocionante. Es decir, escucharlo hablar en el Palacio de la Moneda, reconocer toda la historia de Chile, hablar sobre la inclusión, de la manera como lo hace, bueno, veremos qué hace, qué se logra, y él es muy consciente de eso también. Muchas veces dijo en su discurso que se trata de hechos y no palabras, así que veremos cómo son esos hechos, tendremos 4 años para juzgar cuáles son las acciones que emprende la administración Boric, pero por lo menos si se trata de intenciones y de palabras, las tiene. Uh-huh. ¿Qué diferencia el clima cívico de Chile con el de acá, no? Sí, no, es impresionante. Un poco hablo de eso, pero también es el hecho de que él reconoció, lo primero que reconoció en su discurso es que él no estaría ahí sin una movilización popular. Y un poco lo que digo es, los peruanos estamos todo el tiempo quejándonos, pero a la hora de realmente decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Estamos todos, seguimos en nuestra casa quejándonos. Entonces,
Ujú. Que Hugo, vamos a perdón. encontrar de resultados. Es decir, queremos tener un presidente como Boric, sí, pero no tenemos un movimiento social que sustente a una persona como él. Perdón, Hugo, antes te sigo interrumpiendo. Lo terrible es que cada vez son menos, quizás los peruanos que quieren un presidente como Boric. O sea, quisieran más un autoritario, ¿no? Un aplanador, bueno, No sé, alguien, Gustavo, no sé. Yo eso lo pongo en duda. ojalá, ojalá. Sí, usualmente los extremistas son los que hacen más bulla y por lo tanto pueden crear esta ilusión, ¿no? Esta ilusión. Sí, en el fondo, quién sabe, los peruanos queremos paz, queremos desarrollo, queremos dejarnos de conflictos. Efectivamente, Queremos buenos líderes, ¿no? Lo que nos queremos falta buenos es líderes. esos buenos líderes nos faltan. Y esos líderes tampoco van a surgir de la noche a la mañana, van a tener que ir formándose, van a tener que ir amoldándose. Y eso es algo que ha pasado justamente con Boric. Un año atrás, podría decirse Boric, entre comillas, daba miedo. Daba tanto miedo de repente como algunos de los extremistas más recalcitrantes de la izquierda de aquí. Y ha ido modificando tanto su discurso como su acción de manera bien interesante. De forma tal que el gabinete que ha formado hoy también ya incluye figuras que van más allá de su zona de confort, pero claramente, ¿no? El ministro de Hacienda y otras personas que están en su administración son clara muestra de eso que siempre se dice, pero pocas veces se hace, que es una ancha base o está ensanchando una base que es bien interesante. No hay atrincheramiento ahí. Y eso lo miro con mucha sana envidia. Sí, y además otra cosa que es interesante es que él no aparece de la nada, ¿no? Él es un dirigente estudiantil que tiene más de 12 años de experiencia política. No es una persona improvisada, sí es joven, tiene 36 años, pero viene de una cantera de luchas y de experiencia política. Y entonces ahí también podemos ver que nos quejamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos líderes? ¿Por qué no tenemos líderes? Pero no se encuentra realmente un espacio para formar esos liderazgos. Y sobre la próxima semana, ¿quién sabe? ¿Dónde estaremos en la próxima semana? El próximo domingo es muy lejos. Qué bárbaro. Así es, Nata. Gracias, gracias. Sharon González. La voz que relaja. Y hoy mi tema, el tema que voy a escribir esta semana, de hecho ha sido propuesto por nuestros compañeros de Chirapac. Chirapac es una organización indígena, peruana, y esta semana nos propusieron amplificar el caso de, bueno, es una historia específica de una adolescente que quedó embarazada producto de una violación, y bueno, una serie de hechos han desencadenado que termine pues aislada, sin ir a la escuela, no ha terminado el colegio por este embarazo, y con ella vemos eh, la expresión pues de las desigualdades de las adolescentes indígenas, andinas. Bueno, Chirapac hace una generalización ya hacia las adolescentes que habitan zonas rurales en general. Pero esta historia de Rosa, bueno, le llaman Rosa, es un seudónimo para proteger la identidad de esta persona, pero apunta a un cambio, ¿no? Es la palanca para pedir que se actualice el plan multisectorial, porque de hecho hay un plan multisectorial para evitar el embarazo adolescente, pero este plan multisectorial no contempla las diferencias que existen entre regiones, por ejemplo, o las diferencias que existen por la pertenencia étnico-racial, que es el caso de Rosa, y es el caso de, calculan que hay 1.400 niñas indígenas que quedan embarazadas producto de violación al año. Así que es eso sobre lo que voy a escribir esta semana. O sea, es decir, que el plan se ha hecho pensando en, digamos, una adolescente urbana, clase baja media, costeña, digamos. O sea, es como si
las cabezas hubieran pensado en ese estereotipo de adolescente? Bueno, no lo puedo afirmar en ese Ujú, sentido, pero lo que suele pasar con estos planes es que sientan una norma, o sea, una idea como que universalizan al sujeto, que es lo que acabas de ujú, describir, ¿no? Entonces universalizan al sujeto como si fuera lo mismo ser víctima de violencia sexual en la costa que ser víctima de violencia sexual en un departamento en el Ande o en la Amazonía. ujú, Eh, y bueno, hay pues una serie de condiciones del contexto de Rosa, que es el personaje o la persona que Chirapa que está utilizando para amplificar este pedido de reforma del plan, que es, por ejemplo, la relación que existe entre padres e hijas, ¿no? Entonces, en la comunidad, eh, Rosa no hablaba con su padre porque su padre, porque tenía una mala relación con él. Entonces, luego tampoco la comunidad, por el machismo que hay en su comunidad, tampoco es que la apoyó cuando tuvo que irse de su casa. Entonces, esas son condiciones específicas que tampoco, bueno, esto viene de un hilo en Twitter, ¿no? Y me sorprendió que la reacción de muchas personas sea como que, ay, qué barbaridad, ¿cómo pasa eso en las comunidades alejadas? O como también, más bien haciendo lo contrario, que es generar un estereotipo sobre las comunidades indígenas como particularmente machistas. Yo no creo que sea así, eh, pero sí me atrevo a decir que es un machismo diferente, el que se vive en distintas partes del Perú y las formas en las cuales el machismo opera diferentemente, pues deben ser contempladas en este tipo de planes, ¿no? Para poder ayudar realmente a las adolescentes en su diversidad. ¿Y habría un atisbo de qué tendría que ocurrir en el Perú para que esto no se repita, o sea, en los planes? O sea, bueno, es toda una cadena, ¿no? De apertura, ¿no? A la paridad, no, a la inclusión en todos lados. O sea, mientras siga siendo tabú hablar de las diferencias étnico-raciales Ujú, en estos casos, ujú, ¿no? Pues no sé cómo podemos esperar que funcionarios del Estado mm, contemplen esta claro. diversidad al momento de generar política pública, ¿no? Entonces, la verdad es, sí, no veo cómo podría ser Sí. No, no, no una hay una solución salida mágica a aparte esto. No hay una al salida problema mágica. generalizado. Hacer activismo. Lo que es interesante, Sharon, es que justamente este tema de la violencia sexual se ve en todo tipo de partes de la sociedad, se ve en todo tipo de grupos sociales, ¿no? Y me parece que es fundamental que dejemos de pensar que esto es solo cuestión de comunidades alejadas o cuestión de particulares grupos étnicos raciales o particulares comunidades, porque esto es algo que atraviesa la sociedad peruana en su conjunto y que a veces es algo de eso no se habla. Yo conozco casos realmente dramáticos y las víctimas mismas no quieren hablar de ellos, entonces no sienten que van a tener, que les va a traer nada útil ni positivo. Y son personas que tienen vidas destruidas y es algo realmente apabullante y doloroso. Sí, en efecto, porque atraviesa toda la sociedad, es tan complicado incluir los matices de cómo afecta a distintos grupos dentro de la sociedad. O sea, claro, nos afecta a todas las mujeres, pero las mujeres, por las diversas condiciones en las que vivimos, también somos afectadas por el mismo problema de forma diferente. Entonces, Ujú, sí, es como, no es tan simple, no es tan claro. simple, pero justo por eso es valioso que la sociedad civil, que es lo que está haciendo Chirapac, pues introduzca o llame la atención sobre, o sea, no han prestado atención a este aspecto, ¿no? Que es
que las adolescentes indígenas que viven en zonas rurales son particularmente afectadas por la violencia sexual y por el embarazo adolescente producto de la violencia sexual, ¿no? Y bueno, se extiende a otra discusión, que es la legalización del aborto también. Pero en este caso porque ya hay un plan, ¿no? Y eso también es importante. No es que todo esté perdido. Hay un plan, o sea, ya ha habido cierta atención desde el Estado por atender el problema. Eso es lo que esta atención no es completa porque Nuevamente, ignora que es un país étnico y racialmente diverso, que hay diferencias urbano-rurales, ¿no? Eso, va por ahí. bueno, le hemos dado la vuelta a la semana. Nuestros jugueros viajeros, a ver, se irán sumando en las próximas semanas, esperemos. Pero creo que ha salido un jugo más o menos surtido y sustancioso. Muchísimas gracias por habernos seguido, gracias por seguir alentando a la Caigua, al jugo de Caigua a través de tus suscripciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.